Hola a todos y en primer lugar, antes de empezar a tratar el tema que me gustaría plantear, que es cuyo título es la necesidad de tutelar la originalidad de la invención, el privilegio de imprenta en el contexto veneciano a la moderna, pues antes de tratar ese tema, lo que me gustaría es dar las gracias a Fernando Checa por haber aceptado mi participación en este primer seminario de arte y derecho y en segundo lugar también agradecer a él y a todos los participantes haber aceptado trasladar lo que tenía que ser un encuentro antes en la Universidad Complutense y luego en la Pompeu y Fabra, pues haber aceptado pues dar ese primer paso en el canal ArtTube UCM. Bien, pasamos ya al tema que nos interesa. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un aspecto absolutamente fundamental en el contexto veneciano del siglo XVI para definir la tutela y la protección jurídica de la creación artística de la época. Estamos hablando de un sistema normativo que va bajo la definición de privilegio de empleo. El privilegio de imprenta tiene, en el contexto veneciano del siglo XVI, como os decía, dos funciones fundamentales. Por un lado, es el instrumento que va a servir para tutelar los derechos de los creadores. Luego definiremos un poco mejor qué va bajo esta idea del creador. Y en segundo lugar, especialmente a lo largo de la segunda mitad del siglo, va a ser un instrumento absolutamente fundamental para los procesos de normalización iconográfica que se van a llevar a cabo en la ciudad de Venecia. Vemos el paso siguiente, os decía, es el que vemos también en pantalla, y es la petición y consecuente concesión del privilegio de imprenta que hace el ya mencionado Ugo da Carpi. Ugo da Carpi, el 24 de julio del año 1516, pide a las instituciones de la República Serenísima de Venecia la concesión de un privilegio de imprenta que tuviese, entre otras cosas, una característica absolutamente extraordinaria, que es no tener vinculación temporal, que como vemos es algo anómalo respecto a lo que se llevaba hasta el momento. Y además, como veis en el detalle que os estoy señalando, habla en su petición y después en la siguiente concesión de poder imprimir en claro y oscuro cosas novedosas y nunca hechas, y además cosas que sean bellas y útiles a todos aquellos que tengan el placer, el gozo de disfrutar de esos dibujos. Es decir, él pide ese tipo de privilegio para algo novedoso y el ámbito de esa novedad está también en algo que a nosotros nos puede parecer secundario, que es cuando habla de imprimir en claro y oscuro. Es evidente que la impresión que todavía no existe, entonces, impresión en color, es en claro y oscuro. Pero en ese momento, lo que tenemos que tener claro es que Ugo Carpi es un inventor extraordinario, es decir, es el primero que utiliza las diferentes tonalidades del claro, es decir, del blanco y del negro, del claro y del oscuro, para llegar a simular unos efectos de vibración colorística, podríamos decir, que son una de las características absolutamente peculiares de su obra. Es decir, Ugo da Carpi se está planteando introducir una técnica de grabado de xilografía absolutamente novedosa y tutelar el resultado de esa técnica a través del privilegio de imprenta. Bien, ¿qué hacen las instituciones venecianas? Le conceden el privilegio de imprenta y cuáles son, llegados a ese punto, las posibles
actuaciones en ese sentido. La condición del privilegio es reconocida en el contexto veneciano. Aquí veis una de sus obras sacada de los tapices de Rafael, obra absolutamente contemporánea respecto a la petición del privilegio de imprenta. Y os decía, en nuestro caso, Ugo da Carpi y todos aquellos que van a venir después, tienen el reconocimiento de una protección en términos amplios de su obra, y esa protección, sin embargo, es delegada directamente hacia los interesados. Aunque las instituciones públicas venecianas, en caso de ejecutar las multas o las sanciones, se reservaban un porcentaje de estas sanciones. Evidentemente, estamos en una situación que poco a poco se va a hacer cada vez más compleja, más articulada. Evidentemente, el número, la variedad, la tipología, las especificidades de los privilegios concedidos por la Serenísima van aumentando con el paso de los años, y al mismo tiempo tenemos que constatar que frente al aumento, al incremento exponencial del número de privilegios, no tenemos registros de sanciones administrativas vinculadas a una ejecución directa de esas mismas sanciones hacia un uso ilícito, ilegal de copias o de modelos grabados. Evidentemente, ese panorama nos aleja en cierta medida de la actualidad. ¿Por qué? Porque no hay un proceso de persecución directa por parte de las instituciones de los infractores. Solo queda la denuncia y la persecución directa por parte de los afectados, y al mismo tiempo eso marca una diferencia sustancial, quizás no tanto en términos ideológicos generales, pero sí en términos de actuaciones respecto a los instrumentos que tenemos en la actualidad, como puede ser el copyright o el registro de la propiedad, ambos destinados a garantizar la originalidad y los procesos de explotación legítimos de una creación artística. Evidentemente, estamos ante dos modelos que tienen algunos elementos en común, pero una diferencia sustancial entre uno y otro. Además, esta diferencia, que es una diferencia importante, queda reflejada en el hecho que los privilegios de imprenta no quedan refrendados a través de escritura pública. Es decir, que respecto al reconocimiento de la obra, no se va mucho más allá de una identificación que declara la autoría de la obra, declara esa autoría bajo ese término que aparece a partir de ese momento de forma sistemática en los grabados, que es la palabra latina inventio, una inventio que sanciona directamente a quien corresponde la idea original de esta obra. Hasta se van definiendo las características de los grabados desde el punto de vista material, desde el punto de vista de la calidad del grabador, del papel, etc. Un proceso que es tan evidente que tiene unas consecuencias directas tanto en lo que se refiere a la función en ese sentido del grabador, del que graba materialmente los tacos de la xilografía o las planchas de cobre de los grabados, pero que también se refiere casi al mismo nivel al editor, entendido como el que comercializa estos grabados. Esos últimos, los editores, lo que quieren es dar pie a aliento a un mercado que a lo largo del siglo XVI se va haciendo cada vez más activo
más amplio y sobre todo donde los márgenes de ingresos dependen en términos estructurales, por un lado, del objeto grabado, pero también, por otro lado, de su versión impresa, por ejemplo, en los libros, etc. En ese sentido, es interesante ver, comprobar la diferencia sustancial entre aquellas obras, aquellos grabados que están destinados a tener, como si se tratara de una pintura o de una escultura, un casi único destinatario, es decir, aquellos grabados destinados a satisfacer los intereses coleccionísticos de la aristocracia, del sistema cortesano en sus términos más amplios, frente a aquellos conjuntos de estampas de calidad seguramente menos importante, seguramente menos significativa, que son los destinados a sufragar la devoción popular y a ser parte de una propaganda política, cultural, ideológica y religiosa de la época. En ese sentido, es interesante ver cómo la idea del privilegio de imprenta no va a tutelar esa segunda franja del mercado, donde lo único que importa es la identificación clara, directa, del inventor de la obra. No es tanto importante la calidad del trazo, no es tan importante en ese mercado amplio la calidad del una obra cuya calidad se parezca de la forma más cercana posible al original. Y esa cercanía no está tanto en los aspectos vinculados a las cuestiones materiales y de calidad, el papel, la tinta, la calidad del grabado, sino que se refleje, aunque sea de una forma lejana, aunque sea un semblante, la invención, el contenido iconográfico y iconológico de la obra y sobre todo sea identificable la autoría del grabado, esa invención de la que hablamos anteriormente. Que existiera ese mercado y que además ese mercado fuera el caldo de cultivo en el que se mueve la legalidad, por lo menos, de algunos grabados, es evidente también por otra cuestión. Si, como se ha hecho, se estudia la localización geográfica de los grabadores, de los impresores y de los libreros, nos damos cuenta que en Venecia, por lo menos, esos núcleos profesionales residen prácticamente todos en los mismos barrios, en las mismas zonas de la ciudad, perdón. Confirmando que la cercanía entre los oficios no solo es algo hipotético o virtual, sino que es algo muy material que define claramente un horizonte en el que hay cercanías entre lo legal, lo ilegal y lo ilegal, cercanías materiales muy importantes. Eso es significativo, ¿por qué? Porque nos revela que la contaminación entre los diferentes oficios, el del grabador, el del librero y el del editor, se convierten, sobre todo para las copias ilegales, para las copias alegales, en motivo de trazabilidad muy clara. Es decir, que a través del estilo de la impresión, de las características de la impresión, podemos hoy en día reconstruir a quién se le puede atribuir esta versión más o menos alejada de la obra principal, de la obra princeps de un autor. Evidentemente, ese tipo de copia, ese tipo de versión está muy lejana, eso lo quiero dejar claro, está muy lejana del concepto de plagio tal y como lo utilizamos hoy en día. Se trata de un concepto de réplica de versiones instrumentales en muchos casos
que está perfectamente dentro del sistema del clasicismo, de la reproducción, de la réplica clasicista de una obra de arte. Sin embargo, eso evidentemente produce en términos jurídicos un desamparo que desemboca, por ejemplo, en el autor de la invención de este grabado de Ugo da Carpi, que es Tiziano Vecellio, en una petición que se plasma en la petición, como os decía, de un privilegio en el año 1566, que en el texto de su requerimiento a la Serenísima del privilegio, Tiziano convierte ese texto en una verdadera denuncia hacia el desamparo que tuvieron que vivir los autores de algunos de los mayores éxitos de imprenta de la época, porque sus obras se veían replicadas de forma sistemática sin que eso repercutiera de ninguna manera algún beneficio hacia los autores. Para ir terminando, en ese caso, lo que podemos ver es cómo el privilegio sirve para definir desde un punto de vista ideológico un sistema de protección de la autoría, de la autografía de una obra, pero después no tiene casi ningún tipo de consecuencia real, tanto desde el punto de vista económico, tanto desde el punto de vista de la persecución de los infractores respecto a lo que es una norma. Además, es quizá importante, y con eso termino, entender que esa función de los grabados es una función que tiene la capacidad de amplificar la memoria visual de la sociedad de antiguo régimen. En ese sentido, quiero recordar que Giorgio Vasari en sus biografías de artistas explica perfectamente que la función del grabado hay que entenderla como un instrumento, quizá no único, quizá parcial, pero como un instrumento fundamental para la transmisión de la memoria ekfrásticas de las obras de arte, de la identidad de los autores y de los espacios arquitectónicos. Es decir, una función ekfrástica que, aunque fuera de forma parcial, sirve para sustituir la narración ekfrástica que se venía utilizando desde Plinio hasta por lo menos el siglo XVI y evidentemente también más allá. Ese tipo de valoración es muy importante. ¿Por qué? Porque la transmisión de la memoria a través del grabado es quizá otro de los motivos, pero eso puede ser objeto de otro tipo de estudio, uno de los motivos fundamentales de los procesos de difusión de los temas iconográficos a través justamente de los grabados. Pues muchas gracias y espero os haya podido interesar esta pequeña intervención.